Ejercicio sobre velocidad de propagación de una onda y efecto Doppler. Un primer ejemplo será el siguiente. Una onda tiene una longitud de 1.6 centímetros con un periodo de 45 segundos. Determinar inciso A la frecuencia e inciso B la velocidad de propagación de la onda. Para este problema me están dando como dato la longitud de onda que equivale a 1.6 centímetros. Y si la convertimos al sistema MKS, es decir, a metros, me quedaría que 1.6 centímetros equivale a 0.016 metros. El siguiente dato que me están dando es el periodo, que equivale a 45 segundos. Me están preguntando que obtenga tanto la frecuencia como la velocidad de propagación de la onda. Para este tipo de problemas utilizaremos la fórmula frecuencia es igual a 1 sobre periodo, periodo es igual a 1 sobre frecuencia, velocidad de propagación es igual a longitud de onda sobre periodo y velocidad de propagación es igual a longitud de onda por frecuencia. Como queremos obtener primero la frecuencia, nos damos cuenta que no podemos utilizar la tercera ni la cuarta fórmula, y especialmente porque no tenemos la velocidad de propagación de la onda. Por lo tanto, la única fórmula que puedo utilizar será la primera, debido a que conozco el periodo. Lo único que tengo que hacer es simplemente sustituir y me quedaría que la frecuencia es igual a 1 sobre 45 segundos. Haciendo la operación me quedaría que la frecuencia es igual a 0.2 periódico Hertz. Debemos recordar aquí que en el caso de que tengamos 1 sobre segundo es la unidad Hertz o también ciclo sobre segundo. A continuación lo que me están pidiendo que obtengamos es la velocidad de propagación y podemos utilizar entonces tanto la tercera como la cuarta fórmula. ¿Cuál voy a utilizar yo? La tercera, especialmente porque el primer dato que me dieron es el periodo. Muy bien, así que lo único que tengo que hacer es sustituir. Me quedaría que la velocidad de propagación es igual a 0.016 metros entre 45 segundos. Haciendo la operación, me quedaría que la velocidad de propagación es 3.5 periódico por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Otro ejemplo será el siguiente. Una onda tiene una velocidad de propagación de 0.25 metros sobre segundo. Obtener su longitud de onda si su frecuencia es de 5 kHz. El primer dato que tengo es la velocidad de propagación que equivale a 0.25 metros sobre segundo. Me están pidiendo que calcule la longitud de onda y me están dando como dato la frecuencia que equivale a 5 kHz. Debemos recordar que el prefijo kilo representa 1000, así que 5 por 1000 me quedaría 5000 Hz. Las fórmulas que vamos a utilizar son frecuencia es igual a 1 sobre periodo, periodo es igual a 1 sobre frecuencia, velocidad de propagación es longitud de onda sobre periodo y velocidad de propagación es igual a longitud por frecuencia. Como quiero calcular la longitud de onda y me doy cuenta que el dato que me están dando es la velocidad y la frecuencia, por lo tanto la fórmula que tengo que utilizar será la cuarta. Lo único que tengo que hacer es despejar la longitud de onda, por lo que la frecuencia que está multiplicando va a pasar del otro lado de la ecuación dividiendo, quedándome la ecuación de esta manera, que la longitud de onda es velocidad de propagación sobre frecuencia. A continuación lo único que tengo que hacer es sustituir los datos y me quedaría que la longitud es igual a 0.25 metros sobre segundo entre 5000, 1 sobre segundo que equivalen a Hertz. Muy bien, hago la operación y me quedaría que la longitud es 5 por 10 a la menos 5 y aquí es donde voy a hacer el análisis dimensional. Recuerden la ley del sándwich, medios por medios, extremos por extremos y me quedarían de esta manera. Aquí me doy cuenta que puedo eliminar las unidades de segundo y la única unidad que me quedaría es en metros. Por lo tanto, la longitud de onda es igual a 5 por 10 a la menos 5 metros. El siguiente problema nos dice, la luz tiene una velocidad de propagación de 300.000 kilómetros sobre segundo. Si la frecuencia aproximada de la luz es de 5 por 10 a la 14 Hz, determina la longitud de onda de la luz. En este caso nos están dando los datos de velocidad de propagación, que es 300.000 kilómetros por segundo. Haciendo la conversión al sistema MKS, es decir, pasando de kilómetros a metros, me quedaría que la velocidad es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Otro dato que nos están dando es la frecuencia, que equivale a 5 por 10 a la 14 Hz, y nos están preguntando que calculemos la longitud de onda. Las fórmulas que utilizamos son frecuencia es igual a 1 sobre periodo, periodo es igual a 1 sobre frecuencia, velocidad es longitud de onda sobre periodo y velocidad de propagación es longitud por frecuencia.
Igual que en el caso anterior, quiero la longitud de onda, por lo tanto utilizaré la cuarta fórmula, porque tengo la velocidad y la frecuencia. La frecuencia la paso dividiendo abajo de la velocidad de propagación y me quedaría que la longitud es velocidad de propagación entre frecuencia. Sustituyo los datos, hago la operación y haciendo el análisis dimensional igual que en el caso anterior, me quedaría que la longitud de onda es de 6 por 10 a la menos 7 metros. Para poder resolver estos problemas, debemos recordar que la velocidad de propagación del sonido depende de la temperatura a la que esté el medio ambiente. Eso es lo que vamos a calcular en este problema, que nos dice determinar la velocidad de propagación del sonido a una temperatura de 293.15 Kelvin. Los datos que nos están dando son los siguientes. Primero me piden que calcule la velocidad de propagación y posteriormente me están dando la temperatura. Hay que tener cuidado aquí porque aquí la variable T representa la temperatura y no el periodo. Si hacemos la conversión de Kelvin a grados Celsius, me quedaría que 293.15 Kelvin equivalen a 20 grados Celsius. La fórmula que utilizaremos para calcular la velocidad de propagación cuando depende de la temperatura será la siguiente. Velocidad de propagación es igual a 331 metros sobre segundo más 0.61 metros sobre segundo grados Celsius por la temperatura. Lo único que habría que hacer, si me doy cuenta, es sustituir en la fórmula la temperatura y me quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Si me doy cuenta, lo único que tengo que hacer es multiplicar 20 por 0.61 y sumarle 331. Si hago la operación, me quedaría de esta manera. Aquí es donde puedo darme cuenta que puedo hacer el análisis dimensional y aquí los grados Celsius se eliminarían con grados Celsius y me quedarían los dos términos metros sobre segundo. Así que sumaría solamente 331 más 12.2 y me quedaría que la velocidad de propagación de la onda a 20 grados Celsius es de 343.2 metros sobre segundo. Otro problema que podemos resolver es el siguiente. Determinar la temperatura del medio ambiente a la que se encuentra una onda si su velocidad de propagación es de 328 metros sobre segundo. Para este problema nos están dando la velocidad de propagación que es de 328 metros sobre segundo y nos están pidiendo que calculemos la temperatura a la que se encuentra el medio ambiente. La fórmula que utilizaremos será la misma del caso anterior, que sería velocidad de propagación es igual a 331 metros sobre segundo más 0.61 metros sobre segundo grado Celsius por la temperatura. Para obtener la temperatura tengo que despejarla, por lo que este término que es 331 pasará del otro lado de la ecuación restando. Me quedaría la ecuación de esta manera. Y me doy cuenta que 0.61 está multiplicando la temperatura, lo único que tendría que hacer es pasarlo dividiendo. Y me quedaría la ecuación de esta manera. ¿Okay? Así que lo único que tengo que hacer ahora simplemente será sustituir. Sustituyo la velocidad de propagación que equivale a 328 metros sobre segundo menos 331 entre 0.61. Hago la operación del numerador, me quedaría menos 3 y abajo me quedaría 0.61. Hago la operación y debemos recordar aquí que el análisis dimensional sería la siguiente. Medios por medios y extremos por extremos. Me quedarían las unidades como la tenemos en la parte de abajo y me doy cuenta que aquí metros sobre segundo puedo eliminarlos con metros sobre segundo y me quedará grados Celsius. Por lo tanto, el resultado me dice que la temperatura es de menos 4.918 grados Celsius. El efecto Doppler consiste en un cambio aparente en la frecuencia de un sonido, especialmente cuando el movimiento es relativo entre un observador y la fuente sonora. Si la fuente y o el observador se encuentran en movimiento o en reposo, podemos utilizar la siguiente expresión. Esta es la ecuación general que voy a utilizar yo, donde f' representa la frecuencia aparente escuchada por el observador y sus unidades son en Hz. F es la frecuencia real del sonido emitido por la fuente y sus unidades son en Hz. V es la velocidad de propagación del sonido en el aire y vamos a considerar como dato siempre que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo, a menos que en el problema me estén indicando la temperatura a la que esté el medio ambiente y pueda calcular la velocidad de propagación del sonido a esa temperatura.
BO va a ser la velocidad a la que se mueve el observador y BF va a ser la velocidad a la que se mueve la fuente sonora. Tenemos en el centro dos ecuaciones. La primera de ellas es el caso en el que la velocidad del observador sea igual a cero. En esta situación me quedaría que la frecuencia aparente es la frecuencia por la velocidad de propagación del sonido entre la velocidad de propagación del sonido menos la velocidad de la fuente. Este es un caso particular de la fórmula general. Por eso es que algunos profesores la utilizan. Sin embargo, repito, es un caso particular cuando la velocidad del observador es igual a cero. En la parte de abajo también tenemos otra ecuación, que también será un caso particular cuando la velocidad de la fuente sea igual a cero. En esta situación me queda que la frecuencia aparente es frecuencia por velocidad del sonido en el aire menos la velocidad del observador entre la velocidad del sonido en el aire. Veamos un ejemplo. Una ambulancia se mueve a una velocidad de 110 km sobre hora haciendo sonar su sirena a una frecuencia de 900 Hz. Encontrar la frecuencia aparente escuchada por un observador en reposo cuando la ambulancia se acerca si la velocidad de propagación de la onda es de 340 metros sobre segundo. Tenemos que ver qué datos nos están dando en el problema. Y el primero que nos dice es que una ambulancia se mueve a una velocidad de 110 kilómetros sobre hora. Como es la que está emitiendo el sonido, será la velocidad de la fuente y equivale a 110 kilómetros sobre hora. Haciendo la conversión a metros sobre segundo, me quedaría 30.55 metros sobre segundo. El siguiente dato que me están dando dice que haciendo sonar la sirena a una frecuencia de 900 Hz. Esa será la frecuencia a la que se está emitiendo el sonido. Posteriormente seguimos leyendo el problema, nos dice encontrar la frecuencia aparente, será la frecuencia F', luego nos dicen que el observador se encuentra en reposo, por lo tanto la velocidad del observador VO será de 0 metros sobre segundo. Y por último nos dice cuando la ambulancia se acerca sabiendo que la velocidad de propagación de la onda es de 340 metros sobre segundo, es decir, V mayúscula será de 340 metros sobre segundo. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la fórmula general y vamos a darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Primero de ello podemos observar que la velocidad del observador es cero. Por lo tanto, este término es cero. La fórmula me quedaría de esta manera. Ahora tenemos que considerar qué caso estamos utilizando y podemos simularlo a partir de la tablita que tenemos en la parte superior. Nos damos cuenta que tenemos cuatro casos. El caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4. Y tenemos que ver cuál de ellos está representando nuestra situación. Y si nos damos cuenta, no podemos utilizar ni el caso 2 ni el caso 4, porque la fuente, que es la flecha roja, se está alejando del observador, que es la flecha verde. Por lo tanto, solamente nos quedaría el caso 1 o el caso 3. Y si nos damos cuenta, el caso que está simulando es el caso 3, porque la velocidad de la fuente, es decir, la flecha roja, se está acercando y el observador nos está diciendo que está en reposo, por lo tanto no va a influir y esto sería cero. Y si es esta situación, entonces la velocidad de la fuente es positiva, por eso en los datos nos damos cuenta que la velocidad de la fuente tiene signo positivo y la velocidad del observador va a ser negativa, sin embargo no nos influye porque la velocidad del observador es cero. Lo que habría que hacer a continuación, sustituir los datos y me quedaría que la frecuencia aparente es de 340 entre 340 metros sobre segundo menos 30.55 periódico metros sobre segundo por 900 Hz. Yo aquí estoy utilizando 4 decimales y me quedaría que la frecuencia aparente es de 988.8687 y aquí voy a hacer el análisis dimensional. Me doy cuenta que arriba tengo metros sobre segundo que se pueden eliminar con metros sobre segundo y solamente me quedaría Hz. Por lo tanto, la frecuencia aparente será de 988.8687 Hz.
A continuación vamos a resolver la misma situación del problema anterior, solo cambiándole cuando la ambulancia se aleja. Si es esta situación, entonces teníamos que la velocidad de la fuente tenía una velocidad de 110 kilómetros sobre hora, pero cambiándolo a metros sobre segundo es de 30.55 periódico metros sobre segundo. Ojo, si se dan cuenta, aquí estoy poniéndoles un signo negativo. En un momento vamos a ver por qué le puse el signo negativo. La frecuencia a la que emite la ambulancia es de 900 Hz. La frecuencia aparente es la que me están pidiendo que calcule. La velocidad del observador es cero porque está en reposo. Y la velocidad a la que se mueve la onda es de 340 metros sobre segundo. La fórmula que utilizaremos será la fórmula general. Ojo, aquí debemos recordar que la velocidad del observador es cero, por lo tanto en la fórmula se va a eliminar y me quedaría que la frecuencia aparente es la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido menos velocidad de la fuente por la frecuencia. A continuación, lo que tendríamos que hacer es ver qué situación estamos considerando: el caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4. Si se dan cuenta, ya no podemos utilizar ni el caso 1 ni el caso 3, especialmente porque nos diría que la fuente, que es la flecha roja, se está acercando al observador, que es la flecha verde. Por lo tanto, solamente me quedaría el caso 2 o el caso 4. Cualquiera de los dos podría considerar, porque el observador tiene una velocidad cero, es decir, está en reposo. Por lo tanto, podría utilizar en esta situación el caso 2 o el caso 4. Para fines prácticos, ahorita yo voy a utilizar el caso 4, pero repito, pude haber utilizado el caso 2 también. En esta situación, la velocidad de la fuente será negativa. Por eso es que en los datos, si ven los datos, el signo que yo utilicé en la velocidad de la fuente es negativa. Y la velocidad del observador será negativa también, pero como es cero, no me altera absolutamente nada. Si yo hubiera utilizado el caso 2, la velocidad de la fuente seguiría siendo negativa y la velocidad del observador sería positiva, pero no alteraría nada porque es cero. A continuación, lo que tengo que hacer simplemente es sustituir en la ecuación y me quedaría que la frecuencia aparente es de 340 entre 340 metros sobre segundo. Ojo, el primer signo tiene que ver con la fórmula y el segundo signo tiene que ver con la situación que consideramos o el caso que consideramos. Hay que tener cuidado ahí. Así que lo único que hacemos, recuerden, ley de signos, menos por menos, me quedaría más. Hacemos la operación y me quedaría que la frecuencia aparente es de 825.7872 Hz. ¿Qué pasaría si ahora la fuente está en reposo y el observador que escucha el sonido es el que se está acercando? Ese es el problema que vamos a calcular ahorita. Un automovilista que viaja a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora escucha el silbato de una fábrica cuya frecuencia es de 1100 Hz. Calcular la frecuencia aparente escuchada por el automovilista cuando se acerca a la fuente, sabiendo que la velocidad de propagación de la onda es de 340 metros sobre segundo. El primer dato que nos están dando es la velocidad del observador, que equivale a 80 kilómetros sobre hora, y haciendo la conversión me quedaría 22.22 periódico metros sobre segundo. Si observan, yo puse el signo negativo en la velocidad del observador. En un momento vamos a ver por qué le puse el signo negativo. Nos están dando la frecuencia a la que emite el silbato y es de 1100 Hz. Nos piden calcular la frecuencia aparente. Nos dicen que la fuente está en reposo, es decir, el silbato no se está moviendo, así que equivale su velocidad a 0 metros sobre segundo. Y la velocidad a la que emite el sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Nosotros utilizaremos la fórmula general y tendremos que ver cuál es el caso que estamos considerando ahora. Ahora la fuente no se está moviendo. Por lo tanto, ¿qué caso corresponderá? El caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4. Si observamos nosotros, nos daremos cuenta que el que se está acercando es el observador. Por lo tanto, consideraremos ahora el caso otra vez 3.
Y cuando es esta situación, la velocidad de la fuente es positiva, pero no nos va a importar por qué cero, y la velocidad del observador va a ser negativo. Por eso es que yo en el signo de la velocidad del observador le puse el signo negativo. Ya lo único que hay que hacer es utilizar la fórmula dándonos cuenta que la velocidad de la fuente es cero. Este término se eliminaría y nos quedaría la ecuación de abajo. Sustituimos los datos y ojo aquí, la frecuencia aparente será 340 metros sobre segundo. El primer signo negativo depende de la fórmula, pero el signo de menos 22, eso es debido a la situación que estamos considerando, es decir, al caso que estamos considerando. Si hacemos la ley de signo, nos quedaría de esta manera la ecuación, y haciendo la operación me quedaría que la frecuencia aparente es de 1171.8953 Hz. Vamos a resolver el mismo problema, pero ahora, ¿qué pasaría si en vez de que ahora el automovilista se está acercando, ahora se está alejando? Los datos son exactamente los mismos. Si se dan cuenta, cuando se aleja ahora, el signo es positivo. Otra vez, en un momento sabremos por qué, eso dependerá del caso. La frecuencia es de 1100 Hz, la frecuencia aparente nos piden calcularla, la velocidad de la fuente es 0 y la velocidad del observador será 340 metros sobre segundo. La fórmula general que utilizaremos será la siguiente, y entonces otra vez veamos cuál de las cuatro situaciones estaremos utilizando. Y si nos damos cuenta, como ahora el que se está alejando es el observador, ahora utilizaremos el caso 2. Para esta situación, la velocidad de la fuente es negativa, pero no nos va a importar porque es cero, y la velocidad del observador va a ser positiva. Por eso es que en la velocidad del observador estoy colocando el signo positivo. Lo único que tengo que hacer es sustituir los datos, dándonos cuenta que la velocidad de la fuente es cero, por lo tanto me queda la fórmula de abajo. Sustituyo los datos, hago la operación y me quedaría que la frecuencia aparente es de 1028.1046 Hz. ¿Qué pasará en el caso en el que la fuente y el observador se está acercando? Ese es el problema que vamos a calcular ahora. Y nos dice, una ambulancia se mueve a una velocidad de 60 km sobre hora, haciendo sonar su sirena a una frecuencia de 900 Hz. Encontrar la frecuencia aparente escuchado por un observador cuando se acerca a la fuente si el observador se mueve a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Nos están dando la velocidad de la fuente y nos están diciendo que equivale a 60 kilómetros sobre hora, y haciendo la conversión sería de 16.66 metros sobre segundo. La frecuencia a la que se emite el sonido es de 900 Hz. Nos están pidiendo que calculemos la frecuencia aparente. La velocidad del observador va a ser 5 metros sobre segundo. En un momento sabremos por qué estoy utilizando el signo negativo. Y la velocidad a la que se mueve la onda en el aire es de 340 metros sobre segundo. En este problema no nos lo están especificando, pero debemos recordar que cuando no nos dan este dato, por convención se toma la velocidad de propagación del sonido en el aire de 340 metros sobre segundo. La fórmula general que utilizaremos será la siguiente, y ahora nos quedaría saber qué caso estamos considerando: el caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4. Y como nos están diciendo en el problema que se están acercando los dos, el caso que vamos a considerar será el caso 3, porque se están acercando. En esta situación, la fuente tiene una velocidad positiva, por eso es que la velocidad de la fuente es igual a 16.66 metros sobre segundo, y la velocidad del observador debe ser negativa. Por eso es que la velocidad del observador que estamos utilizando como dato es negativo. Muy bien, lo único que hay que hacer es sustituir los datos en el problema. Ojo, hay que tener en cuenta que el primer signo en la ecuación, eso es debido a la fórmula,
y el segundo signo equivale a el caso que estamos utilizando. Hacemos las operaciones, recuerden ley de signos, menos por menos, me quedaría de esta manera. Hago todas las operaciones y me quedaría que la frecuencia aparente es de 960.3090 Hz. Ahora supongamos que ahora los dos se están alejando, tanto la ambulancia como el observador. El problema es el mismo que hicimos en el caso anterior, pero ahora los dos se están alejando. Así que tenemos que la velocidad de la fuente ahora va a ser negativa. Otra vez dependerá del caso que estamos utilizando. En un momento vamos a ver por qué es negativa. La frecuencia, igual que en el caso anterior, es de 900 Hz. Nos están pidiendo la frecuencia aparente. La velocidad del observador ahora va a ser positiva, eso va a depender del caso. Y la velocidad a la que se mueve la onda es de 340 metros sobre segundo. La fórmula es la fórmula general y lo que tendríamos que ver qué caso estamos considerando. El caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4. Para este problema nos estamos dando cuenta que los dos se están alejando. Por lo tanto, el caso que estaremos considerando será el caso 2. Por lo tanto, para el caso 2, la velocidad de la fuente es el signo negativo, por eso la velocidad de la fuente en los datos tiene un signo negativo y la velocidad del observador tiene signo positivo. Lo único que hay que hacer es sustituir en la ecuación, teniendo cuidado y recordando que la velocidad de la fuente es negativa. El primer signo en la fórmula depende de la fórmula y el segundo tiene que ver con el caso que estamos considerando. Haciendo la operación, nos quedaría que la frecuencia aparente es de 845.3272 Hz.